Televisa presenta. Bienvenidos a un fascinante viaje al interior de las células. Acompáñanos en esta aventura científica. Hola, buen día. Nosotros somos el grupo 0102, equipo 1. El día de hoy les vamos a hablar sobre el ciclo celular. El ciclo celular es el proceso Lamentamos la interrupción de la señal. Lamentablemente se nos acabó el presupuesto. A continuación, los trabajadores explicarán el tema. Ya que nos cortaron la transmisión, les vamos a abordar un poco de lo que es el ciclo celular. Este se divide en dos fases, la interfase y la mitosis. Dentro de la interfase es la fase que más tiempo dura la célula, es donde se prepara para dividirse. Se divide en tres subfases, la G1, la S y la G2. La G1 es la etapa de crecimiento, sigue realizando sus funciones normales con la producción de proteínas y va creciendo de tamaño. En la función S se prepara para la división replicando su material genético y es la que hará cada cromosoma se duplica y forma dos cromátidas que son copias exactas del ADN original, y este es importante para que dos células hijas reciban la misma información genética. En la G2 es cuando la célula sigue creciendo de tamaño y realiza las comprobaciones de error. Antes de entrar a la fase M, revisa que esté duplicado correctamente el ADN y lista para su división. La fase M, que es la más extensa, es donde realmente ocurre la división. Incluye dos procesos importantes, la mitosis y la citocinesis. La mitosis es cuando el núcleo de la célula se divide en dos núcleos. Son hijos y con una copia exacta del ADN replicado. Se divide en varias etapas que veremos después. Después de eso, la mitosis completa la división de su citoplasma mediante la citocinesis, dando lugar a dos células hijas completamente independientes. ¿Qué es la G1? Definición de la G1 es la primera fase de la interfase, conocida como gap 1 o intervalo 1, periodo en el que la célula crece y se prepara para la duplicación del ADN. Eventos clave de la G1. Crecimiento de la célula. Esta aumenta su tamaño con la producción de organelos y proteínas necesarias para su metabolismo. Síntesis de proteínas y organelos. Sintetizan proteínas estructurales y enzimas esenciales para el ciclo. Acumulación de nutrientes. La célula almacena nutrientes y energía para las siguientes fases. El control del entorno. Verifica señales externas como factores de crecimiento y condiciones favorables. Regulación de la fase G1. Esta fase está muy regulada para complejos de proteínas, garantizan el progreso adecuado del ciclo celular, como ciclinas y CDKs. Un ejemplo es ciclina D y CDK4 y 6. Activan el paso desde la G1 hasta la C, que es la interfase. Ciclina E y CDK2 preparan la célula para su duplicación del ADN. Punto de control G1, o también conocido como punto de restricción. En este se verifica el tamaño celular, disponibilidad de nutrientes y el estado del ADN. Si no se cumple la célula con los requisitos, puede entrar en un estado de reposo llamado G0. También existen las proteínas clave. Ejemplo de estas es la B53. Destaca daños en el ADN y define un ciclo para repararlos o induce apótesis, si el daño no se puede reparar. Importancia. Es la preparación, asegura que la célula esté lista para replicar su ADN seguro. También está el control de calidad. Evita errores genéticos al detener el ciclo si se detectan daños en el ADN. Adaptación. Permite a la célula responder señales externas como el estrés del entorno. En algunas consecuencias de los errores de la G1 puede haber cáncer, mutaciones en genes reguladores como PSPT3 y pueden llevar a un crecimiento descontrolado de células. La fase de síntesis es la fase del ciclo celular en la que el ADN se replica, se desarrolla durante la interfase entre la fase G1 y la fase G2, dado que la duplicación precisa del gen normal es fundamental para una división celular exitosa. Los procesos que ocurren durante la fase S están estrictamente regulados y ampliamente conservados. Reservas clave que ocurren durante la fase S. Número 1. Replicación de ADN. La célula copia su ADN para crear una copia idéntica. 2. Síntesis de histonas. Las histonas son proteínas que se unen al ADN para formar cromatina. Reorganización de la cromatina. La cromatina se organiza para permitir la replicación del ADN. Y la 4. Verificación de la integridad del ADN. La célula verifica que el ADN es intacto y sin errores. fase G2. Esta es la última etapa en la que la interfase, durante esta fase la célula continúa creciendo y se verifica que la replicación del ADN fue la correcta. La célula también comienza a prepararse para la mitosis, que es la división del núcleo. En la fase G2 se producen 4 diferentes puntos. El primero, verificación de la replicación del ADN. Esta verifica, como antes ya lo dije, que fue correcta y no hay errores en la secuencia de nucleótidos.
Preparación de los cromosomas. Los cromosomas se condensan entre sí y se preparan para la mitosis. La síntesis de proteínas. La célula se sintetiza en proteínas que son necesarias para la mitosis. Y por último, la preparación del uso mitótico se forma y se prepara para preparar cromosomas durante la mitosis. Bueno, después tenemos a la mitosis. La mitosis es un proceso celular que produce dos células hijas con la misma cantidad de cromosomas y el mismo contenido de ADN que su célula progenitora. En la mitosis se encuentran varias fases. La primera es la profase. En la mitosis, como se va compactando cada vez más el material genético, va disminuyendo cada vez más la síntesis de proteínas con su ADN. Compacta las enzimas que no pueden transcribir el ADN. Entonces, aquí en profase, el núcleo ya no está, ya que era un acúmulo de ADN más ARN. Y como se compacta más, se sintetiza menos la proteína y ya no hay más núcleo. Igual, se condensa mucho más el ADN, su forma de cromosomas. Los centriolos, van a migrar y se encuentran en el ecuador de la célula. Esta migra hacia uno de los polos de la célula, ya sea un polo inferior o uno superior, y la célula sigue teniendo la misma cantidad tanto de cromosomas y de ADN. Bueno, después de terminar la profase tenemos a la metafase. Aquí tenemos la máxima condensación de ADN. Si el ADN está muy condensado, no sería una síntesis proteica. Entonces aquí ya no hay más síntesis proteica. Los centriolos que se han duplicado uno en un polo y el otro en otro polo han migrado hacia los polos. Los cromosomas se disponen en línea media formando el ecuador de la célula o también llamada placa ecuatorial. Los centriolos están produciendo líneas que serían, esas líneas serían los microtúbulos. Y aquí cabe mencionar que hay tres tipos de microtúbulos que junto con los centriolos van a ser al aparato mitótico. Aquí tenemos a los microtúbulos que van desde el polo hacia los cromosomas y hacia los cinetocoros. Después tenemos a la anafase. En la anafase, aquellos microtúbulos centriolares atraen hacia cada polo a los cromátides hermanas. Cabe mencionar que nunca vamos a tener dos cromosomas en un polo, sino que una cromátide de un cromosoma, unos de un polo en la cromátide hermana hacia el otro polo. Se duplica la cantidad de cromosomas que tenían al inicio. Y por último tenemos a la última fase, que sería la telofase. En esta se produce la citocinesis, que es la división del citoplasma. Aquí se forma un anillo de constricción que tiene las proteínas como de un músculo, que sería la actina y la miosina. Hablaré de la meiosis o no. Es un proceso celular que ocurre en los organismos eucariotas. Es fundamental para la reproducción sexual y la diversidad genética. Profase 1. Los cromosomas se condensan y se forman las paredes de cromosomas homólogos. Metafase 1. Los pares de cromosomas homólogos se alinean en el plano ecuatorial de la célula. Anafase 1. Los cromosomas homólogos se separan y se dirigen hacia los polos opuestos de la célula. La telafase 1. Los cromosomas llegan a los polos de la célula y se forma una membrana nuclear. Ahora la meiosis 2. Profase 2. Los cromosomas se condensan nuevamente y se forma una nueva membrana nuclear. Metafase 2. Los cromosomas se alinean en el plano ecuatorial de la célula. Anafase 2. Los cromosomas se separan y se dirigen hacia los polos opuestos de la célula. Telafase 2. Los cromosomas llegan a los polos de la célula y se forma una nueva membrana nuclear. Ahora un poco sobre la regulación de la meiosis. La proteína P53 es el regulador importante de la meiosis, ya que ayuda a detener y reparar daños del ADN. La proteína P16 es una reguladora de la meiosis, ya que ayuda a controlar la progresión del ciclo celular. La vida de desastres con breves comerciales de felicidad. Este había sido el mejor corte comercial. Así que era momento de volver a nuestra programación habitual. Mucho no ha sucedido, ya que mis trabajadores se tardaron muchísimo en hacer este video. Pero bueno, chicos, esperemos que les haya gustado este programa y nos vemos próximamente en un nuevo capítulo de Aquí Educa. Libro, Raf M. Roberts K. Watson J.D. Biologia Molecular de la Célula. 4 edition Barcelona. Omega. 2004. Capítulo 18. El Ciclo Celular. Alberts B. Brady, Lewis J. Pages 881 to 917.